Bienvenidos a Desarrolladores Google el Show, en esta edición Gold, en esta edición de oro, en donde estamos disfrutando junto a Felipe Hoffa, aquí a mi izquierda, digamos, la diversión tecnológica, Felipe. Realmente hoy vamos a disfrutar junto a toda la audiencia el análisis masivo de datos, vamos a presentar BigQuery y vamos a trabajar sobre datos abiertos, en concreto sobre los datos de nacimiento. Felipe, un mensaje inicial y tu presentación para toda esta audiencia de desarrolladores Google. ¿Cómo estás, Nick? Gracias por invitarme. Ha sido una semana genial en México. Y para contarles quién soy, yo entré a Google como software engineer 3 años atrás. 3 años. Y hace un año atrás me cambié de rol a Developer Advocate, donde mi trabajo es salir hacia afuera de Google, estar en blogs, estar en YouTube, estar en conferencias presentándoles a ustedes las herramientas de Google que pueden utilizar y para hacer su vida más fácil, sus análisis más interesantes. Yo en particular trabajo en el área de Big Data y me encanta entregarles herramientas para que ustedes analicen su información, la información pública. Y esta semana ha sido increíble. Fuimos a Presidencia, estuvimos disfrutando junto a todo el ecosistema de aquí de México, Felipe. Y muy contentos, ¿eh? Sí, todos. Buenísimo. Tuvimos eventos y también seguimos durante toda la semana. Vamos a tener más eventos más junto a la comunidad, ¿sí? Claro. Sí. Si quieren ver el video, pues está el video de la conferencia Por de supuesto, la UNAM. de la UNAM, así que les dejamos por aquí abajo, también pueden ver entonces el video en la conferencia de Felipe en la UNAM en este congreso universitario. Congreso ¿verdad? Universitario Móvil, Exacto, sí. que es muy interesante porque hubo cosas muy lindas para ver. En el día de hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a estar analizando con BigQuery datos abiertos, en este caso un set de datos que vamos a compartir con ustedes y paso a paso Felipe va a descargar los datos desde el portal de datos abiertos de México y los vamos a procesar, Felipe. Eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Exacto. Así que bueno, vamos. Manos a la obra. Vamos a la obra. Vamos a trabajar entonces sobre los sets de datos abiertos. Perfecto. Primero les quiero presentar el portal que ya pueden conocer de Datos Abiertos de México, donde entramos a buscar qué datos había interesantes. En este caso yo entré a datos y fui a ver los datos de salud. Aquí están todos los nacimientos ocurridos entre el 2008 al 2013. Son millones de nacimientos en México. Exacto. Que para poder analizar esta información, lo primero que necesitamos hacer es conseguirla. Seguir los datos. Okay. Claro. Y lo que yo hice, una vez que bajé estos datos, los subí a BigQuery para hacer todo más simple. Más simple. Te voy a mostrar cómo bajarlos en BigQuery. Exacto. Vamos entonces con el 2008, ¿no? 2008, Vamos claro. El primero. Aquí yo puedo copiar el link address, la URL. La URL. Y con eso lo voy a bajar en uno de mis servidores de Google Compute Engine. Perfecto. Lo podría hacer en mi casa también, pero la conexión es más rápida allá. Exacto. Así que vamos a descargar, vamos a usar Compute Engine, toda la nube de Google, Felipe, ¿eh? Toda la potencia del cloud. Exacto, aprovechemos que podemos hacer eso. Así mismo. Mientras baja les muestro la consola de developers, donde Exacto. ustedes pueden tener sus propias máquinas. Y un botón que agregamos hace poco, el SSH directo a la máquina a través de web. Eso es fantástico. Funciona fantástico, así yo me conecté a mi máquina acá. Aquí también van a encontrar lo de Big Data y BigQuery para que entremos después. Exacto. Bajó el archivo. BigQuery no puede ingerir archivos .zip, Ok. por lo que tengo que descomprimirlo. Está bien. Ahora también lo puedo comprimir a .gz, porque gz sí lo lee BigQuery. Entonces yo simplemente descomprimo este archivo Con un unzip. con un unzip, Muy que bien. ya lo tengo descomprimido. Así que veamos qué es lo que este tiene. Ok. Hagamos un head de SYNAC 2008.csv. Perfecto. Vemos acá que la primera fila contiene el nombre de cada columna. Ok. Es un Su header. esquema. El header. Y después cada fila son los nacimientos Que ya tenemos. En este caso el 2008. del 2008. Muy bien. Claro. Para subir este archivo a BigQuery, yo simplemente voy y le digo... tengo mi comando acá que lo había cargado antes. Veámoslo paso a paso. El primer comando es BQ, con eso invoco a BigQuery, Exacto. que cargue. Este es el archivo que vamos a poner. Tengo la opción de que se salte la primera fila, Está bien. porque la primera fila no son datos, es simplemente el nombre de cada El columna. esquemario. Exacto. Le doy el nombre de mi proyecto, le doy el nombre del dataset que yo ya creé, Ok. que aquí dejo todos mis archivos donde voy probando cosas. Está bien, están todos juntos ahí. Exacto. Muy bien. Y dejé acá los nacidos en México del 2008, Muy bien. a partir del archivo que bajamos recién. Ok. Como puedes ver, lo comprimí en GZ Z. para que el tiempo de transmisión sea más corto. Más corto. Perfecto. Y después le doy todas las columnas que este archivo tiene.
datos de la madre, datos del hijo, peso, etcétera. Ok. Lugares geográficos. Es muy, muy interesante. Este proceso lo podría hacer por la consola web también, ¿verdad? Sí. Exacto. Pero lo estamos haciendo por consola. Yo por un tema de simplicidad, Felipe. Exacto. Sobre Sí. todo con archivos grandes Exacto. funciona mejor pero también podemos venir acá y cargar los archivos que tengamos. Perfecto. Como les mostré, lo dejé todo en Public Dump. Aquí dejé una tabla para el 2008, una tabla para el 2009, hasta el 2013. Perfecto. Y después con un query los junté todos en una sola tabla, que es nacimientos 2008-2013. Perfecto. Tenemos todas nuestras columnas. ¿Que tenemos cuántas columnas más o menos tenemos en nacimientos 2013? Porque son las del 2008 al 2013, Felipe. Son Claro, muchos. ¿cuántas columnas, cuántas filas? ¿Cuántas filas? Perdón. ¿Cuántas filas? Hagamos esa consulta. Exacto. Es muy Empecemos a trabajar. Muy fácil, ¿no? Muy fácil. Con un count. hora de los queries. Hora de los queries y a divertirnos, digamos, con este set de datos. Perfecto. Entonces, ¿cuántos nacimientos tenemos entre el 2008 y el 2013? ¿Alguna apuesta? ¿Alguna apuesta por ahí? Ajá. En México. Vamos. ¿Cuánto crees que son? Vamos a hacer un count star. Dijeron millón. Son más. Son más. 10 millones. Son más, veamos. 50 millones. Aquí tenemos 12 millones de nacimientos 12 millones. en todos estos años. Bueno, 12 millones es un número importante. Muy Exacto. rápido, así lo hicimos. Ok. Y tenemos, por lo tanto, 12 millones de filas. Veamos cómo son los datos. Tenemos dónde nació la madre, Ok. en qué municipio nació la madre, qué año nació ella, su estado civil, dónde vive hoy día, cuántos embarazos ha tenido, los números de nacidos, cuántas atenciones tuvo esta madre, su escolaridad, dónde trabaja, y todos los datos del niño o niña que nació. Exacto. Su peso, su talla. Eso es súper importante, la talla, por ejemplo, Felipe. Podríamos Exacto. empezar a jugar sobre qué regiones de México tienen los niños con mayor talla, por ejemplo. Busquemos eso. En este caso, para hacer eso, veamos primero cuál es la talla promedio para todo México. Exacto. ¿Te parece? Es importante, digamos, ver la talla promedio. Digamos. Entonces, Podemos otra vez jugar, ¿no? ¿Cuántos? 50 centímetros, 49, 48. Sí, yo no sé de qué tamaño nací yo, pero Yo tampoco. Podríamos hacer eso también con... ¿Hay información de censo que nos diga las tallas actuales y extrapolarlo con... sería muy interesante encontrar eso. Exacto. Bueno, podríamos dejarlo también como tarea en algún momento, ¿no? Exacto. Sí. Ahora, como puedes ver aquí en 2 segundos, calculé la talla promedio 50.69 centímetros. Perfecto. Alrededor de todo México. Ok, 50, 65. Y ahora veamos por región. ¿Qué te Por parece? región. Veamos qué región. ¿Quiénes son los más altos aquí en México? ¿Quiénes son los bebés más altos de México de estos últimos años? Vamos. Vamos a buscar entonces por la entidad de nacimiento. Entidad de nacimiento. Ok. Y para los que saben SQL, vamos a agrupar entonces por esa columna, entidad de nacimiento. Claro. Vamos a ordenar por la primera columna en orden descendiente, que es, vamos a obtener el estado que tiene los bebés más altos de México. Exacto. Apuestas. Apuestas. 2.7 segundos, query completo, analizamos 200 megas de datos. Sinaloa tiene los bebés más altos. Sinaloa. O sea que ahí tenemos... Y el que le sigue, Sonora, ¿no? Sonora, y con una diferencia bastante grande entre 52.33 promedio y 51.98. Gente muy alta la de Sinaloa, Felipe. Al menos los bebés. Al menos los bebés por ahí. Pero Exacto. perfecto. ¿Y dónde están los más bajitos? Podemos invertir la consulta, ¿no? Claro, o vamos al tema de la última fila. A la última fila. Hay muchos bebés que no están especificados dónde nacieron. Ok. Y esos justo fueron además los más pequeños. Pero nos sigue Yucatán. Yucatán. Ahí están los bebés más pequeños. Yucatán, luego Campeche, ¿sí? Muy interesante. Claro. Entonces, de esa forma tenemos muy rápidamente un panorama Claro. Y podemos seguir analizando, agregando columnas, cruzando esta información. realmente muy interesante lo que proponemos ahí. Yo me preguntaría, Felipe, ¿qué más? ¿Sí? ¿Qué más podrían preguntar, no? Porque la comunidad quiere preguntar permanentemente, quieren contactar a Felipe, quieren comunicarse. Lo podemos hacer también a través de nuestro enfoque social, google.com/más desarrolladores Google. También sé que estás en Stack Overflow y en varias. Sí, todas las preguntas que tienen cuando están haciendo consultas en BigQuery, algo no funciona, algo que quieren optimizar. En stackoverflow.com estamos, no solamente yo, también están los ingenieros de BigQuery, hay una comunidad. Funciona en inglés, eso sí, pero... Exacto. Sí. Pero te pueden encontrar ahí. Así que también vamos a dejar por aquí abajo el link a la parte en Stack Overflow, sí, básicamente a donde podemos hacer estas consultas.
Estuvimos repasando los sets de datos abiertos, estuvimos hablando de BigQuery, Felipe, nos estuvimos divirtiendo con este set local aquí en México de nacimientos. Y vamos a tomarnos un respiro en el próximo bloque. Vamos a seguir analizando datos, vamos a ver por supuesto mucho más de lo que es BigQuery. En este caso hay alguna sorpresa con respecto a la Wikipedia también que podemos utilizar y mucho más de BigQuery, Felipe. Tenemos una cantidad de información impresionante. Y si no está la información en BigQuery, ¿qué esperan? Pueden subirla ustedes y si quieren hacerla pública, háganlo y compártanla. Exacto. Así que invitamos a todos que compartan su información, que sigan trabajando sobre BigQuery y ya volvemos con mucho más desarrolladores Google. Ya volvemos. Bienvenidos a Desarrolladores Google, el show. Seguimos disfrutando con Felipe Hoffa, nuestro experto en BigQuery, en Big Data, en este caso particular. Y como analizamos anteriormente el set de datos abiertos de nacimiento en la Ciudad de México con Felipe, donde estuvimos trabajando sobre diferentes queries y cómo subir los datos, Felipe, que es un punto importante, ahora seguimos trabajando con más complejidad, si queremos. Juguemos con estos datos. Sigamos con eso. Ajá. Por supuesto, les vamos a compartir todo el trabajo que hizo Felipe en ese set de datos, porque agrupó del 2008 al 2013 todos los datos. Está disponible, lo vamos a dejar disponible aquí abajo, para que vos, que estás ahí, por supuesto, siguiendo este show, puedas utilizar esos datos y puedas seguir compartiendo este conocimiento, Felipe. Perfecto. ¿Sí? ¿Sigamos? Sigamos. Vamos, a mí me surgen dudas con respecto a los nacimientos en México. Quiero saber cuál es el día que mayor cantidad de nacimientos hay. De los últimos 5, del 2008 al 2013. Del 2008 al 2013. ¿Podemos hacer eso? Hagámoslo. Hagamos. Es muy rápido. Es simplemente todos los que quieren ingresar a analizar estos datos pueden entrar a la URL que tenemos aquí, por supuesto. Sí. Y ya te veo tu consola ahí, ¿no? ¿Estás preparado? Exacto. Entonces traemos nuestra fecha de nacimiento. Okay. Select fecha de nacimiento. Muy bien. Del hijo, no de la madre. Ok. Y vamos a agrupar por la fecha de nacimiento. Muy bien. Y vamos a contar cuántos bebés nacieron en cada día. Muy bien. Como hay muchos días en los últimos años, vamos a hacer un limit 1000 y vamos a ordenar por la segunda columna, ¿no es cierto? Ok. En orden descendiente. El que estás contando. Exacto. Muy bien. Vamos a tirar. Analizamos 145 megas en 2.3 segundos. Muy bien. Y tenemos que la fecha de nacimiento donde han nacido más niños en los últimos años fue el 18 de septiembre del 2013. Qué bárbaro, septiembre. Un mes primaveral para algunas regiones. Exacto. Digamos. Sí, aquí creo que estamos por el lado del verano, digamos, en esa época. Pero interesante, en septiembre es la mayor cantidad de nacimientos. Sí, 18 de septiembre de 2013. Para todos ustedes, feliz cumpleaños, feliz un año. Claro, exacto. Felicidades para todos. Qué bárbaro, exacto. ¿no? Y como puedes ver, las fechas que siguen en récord de nacimiento está el 14 de septiembre del 2011, el 18 de septiembre del 2009. Y tenemos un patrón alrededor de el 18-20 de septiembre de estos años. Exacto, septiembre es un mes mágico, pero también tendríamos que ver cuál es el mes o los días de menor cantidad de nacimientos. Claro, y para eso podemos ordenar en la otra dirección. Exacto. Veamos qué es lo que nos entrega esta consulta. Ok. Los segundos. ¡Wow! Puedes ver acá que como estamos trabajando con datos reales, los datos a veces no siempre vienen completamente limpios. Y en este caso hay 4 bebés que ingresaron la fecha de nacimiento con guiones o con espacio. Exacto. Por lo que cuentan distinto. Sí. Pero podemos ver que la fecha con menos nacimientos dentro de los últimos años es fueron 3.719 bebés el 25 de diciembre del 2008. O sea que diciembre parece que claro. También... Podemos sacarlo el componente de día y podemos ver mes por mes, o podemos sacar el componente de año y podemos verlo año a año. Claro, hoy podemos ver, por ejemplo, qué pasa en cada mes. Perfecto, vamos entonces, sigamos trabajando sobre eso. En este caso yo guardé como string cada fecha. Podría haberlo guardado con otro campo, pero como lo inserté como string, puedo hacer, por ejemplo, dejar solamente los 5 caracteres que están a la izquierda del string. Okay. Veamos lo que me da eso. Los 5 caracteres de la izquierda corresponden al día y el mes. Al mes, exacto. Exacto. Pueden ver que el día más popular para tener bebés acá, de entre 2008 y el 2013, fue el 10 de septiembre, seguido por el 18 de septiembre. Seguimos con el septiembre, que es fantástico. Pero si quiero ver solamente el mes, voy a tomar los 2 caracteres de la derecha. Ok. Como ves, todo esto es muy rapidísimo de analizar y
cambiar. Y cambiar la pregunta, ¿no? Y tenemos que el mes con más bebés, sí, es septiembre. Es septiembre, exactamente. Para graficar esto, yo podría bajar estos archivos mis datos como CSV, Ok. pero voy a hacer un simple copy-paste hoy día porque somos... Está bien, está bien. Queremos hacer la solución más simple. Exacto, siempre lo más simple. Dicen que es muy bueno eso, ¿no? Ser simplista en la Son vida. simplemente 12 datos Exacto. y aquí yo los quiero graficar. En este Bien. caso, Tenemos una spreadsheet. claro, puedo hacer un chart de esto con Google Spreadsheets, Data. No, vamos a insertar Ok, un nuevo. un chart Ok. donde son labels, charts. Así lo línea. podemos ver gráficamente, ¿no? También que es un gráfico de línea. Exacto. Y este chart está muy extraño. Capaz que... Exacto. Vamos a hacer algo distinto. Vamos a ordenar. Voy a volver acá a BigQuery. Podría hacer los cambios en El spreadsheet directamente a lo mejor, pero mejor Exacto. que nos devuelva la consulta. Exacto. Voy a ordenar en este caso, en vez de ordenar por los meses con más nacido, voy a ordenar por el número del mes. Está bien. Y veamos qué nos da acá. Ordenado mes a mes. Mes a mes. Está Bien, bien. tenemos primero enero, después todos los otros meses. Muy bien. Voy a volver a hacer mi copy-paste. Veamos cómo nos funciona ahora. Ok. Eso es importante para que todo el mundo entienda que también lo estamos haciendo en vivo, Felipe, Sí. ¿no? Y es procesar los datos. Exacto. Sí, Entonces bien, le ponemos, este es el mes, este es el Ok. número nacidos. Vamos a tomar de nuevo estos datos, vamos Y a insertar insertar, ok. una chart donde vamos a usar la row as labels, Ok. headers, quiero una línea. Ok. Y aquí podemos ver claramente cómo el número de nacidos fluctúa Va mes a mes Exacto. desde enero hasta diciembre. Cuidado con esto. Eso te iba a decir, ¿no? ¿Qué pasa con los gráficos que no empiezan en cero, no? Son engañosos. Son engañosos. Pero bueno, de todas maneras tenemos una tendencia muy rápida, digamos. Claro, pero aquí rápidamente puedo pedirle que empiece en cero el eje. Ahí está. Y aquí pueden ver bastante claro cómo fluctúa el número de nacimientos a lo largo del año, siendo septiembre nuestro mes top y diciembre el mes con menos, diciembre y enero el mes con menos nacidos. Es fantástico, realmente verlo a Felipe trabajar aquí junto a nosotros en vivo, tomando datos así en crudo, procesándolos, digamos, de base, utilizando BigQuery. En segundo tenemos tendencia y podemos conocer mucho más de lo que están ocurriendo con los nacimientos, en este caso particular que estamos viendo, Felipe. Yo los invito a seguir experimentando, hay consultas muy interesantes, por ejemplo, ya que tenemos la entidad de nacimiento de la madre y dónde nació el hijo, Sí. o dónde reside la madre, podemos ver migración dentro de México y muchas otras cosas interesantes. Pero eso se los dejo de tarea a ustedes. Exacto, así que sigan desarrollando, utilizando BigQuery y compartiendo ese conocimiento como lo hacemos aquí en Desarrolladores Google. Vamos entonces y seguimos compartiendo con Felipe mucho más de este BigQuery y el análisis masivo de datos.